Ya. Ya, vamos a empezar con endocrino, ¿ok? Entonces, para endocrino vamos a hablar de hipófisis. Empezaremos por ahí. Primero, ¿qué es la hipófisis? ¿Recuerdan? Glándula. Es una glándula. ¿Qué hace esta glándula? Va a secretar diferentes hormonas según, bueno, es que está en dos partes, adenihipófisis y neurohipófisis. Neuro es básicamente oxitocina y ADH y todo el resto se podría decir es la adenihipófisis. Y trabajan siempre en un eje que es hipotálamo, hipófisis y tiroides, ¿no? Que estamos hablando de. Correcto. Ya. Ahora, entendiendo que, digamos, es una glándula con diferente producción hormonal, miramos la primera lámina y me dirán, ¿se ve un tipo celular únicamente? No. ¿Se ve solo un tipo celular en la primera lámina? ¿O hay varias células? ¿Qué opinan? O sea, está de diferente tonalidad, pero no sé si son diferentes Parece células. que hay células más cromáticas. Correcto, y eso nos tiene que llamar un poquito la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, con sus compañeros del grupo anterior decían, doctor, ¿cómo yo diferenciaría que estoy frente a un cuadro atípico? Por ejemplo, si me fijo en los núcleos, hay algunos que están más grandes que otros, ¿no? Entonces, yo les decía, pues te va a orientar mucho la coloración del tipo celular, porque te va a decir, estas células son iguales, entonces entre ellas las puedo comparar. ¿Esto qué quiere decir? Que en efecto como tengo diferente producción hormonal, no va a ser una sola célula que me produce todo, ¿no es cierto? No será una sola que produce prolactina, no sea ACTH, TSH, no. Cada tipo celular me produce uno diferente. Ahora, si quisiéramos diferenciar, pues se puede hacer inmunohistoquímica, algunas técnicas especiales para diferenciar la producción de cada una de ellas, pero en este caso no tiene mucho interés, no es de nuestro interés. Lo único que nos interesa es saber de que partimos de que la primera lámina es una lámina de histología normal de hipófisis. ¿Y por qué será normal? Será normal porque se ven diferentes tipos celulares, porque tenemos diferente producción hormonal. Esto tiene un nombre característico que se llama el patrón en mosaico, ¿no es cierto? ¿Por qué parece un mosaico? Por la diferente coloración, entre más basófila, más eosinófila, algunas más hipocromáticas, ya, por eso. Ahora, nos vamos a la otra lámina. ¿Qué les parece la segunda parte? Y está más uniforme, y es por la proliferación excesiva solo de uno de esos. Correcto, porque los adenomas, ¿no es cierto?, están centrados en un tipo celular, ¿no es cierto? No hay un adenoma que me produzca todos los tipos celulares, sino por el contrario, van en un tipo celular. ¿Cuál será el adenoma hipofisiario más frecuente? Prolactinoma. Hasta ahora ningún grupo acertó. ¿Qué más? Abraham, tú que llevas semia y que no viniste la clase pasada porque estás muy bien. ¿Cuál es el adenoma hipofisiario más frecuente? Todos casi le dan. No, a ver, prolactinoma. No, ¿qué dijo? ¿Cuál era su pregunta? ¿Cuál es el tipo de adenoma hipofisiario más frecuente? Prolactinoma. El prolactinoma es casi porque es el segundo. Pero es. ¿Cómo has hecho? Ese, sí. Ya, les voy a decir. Era pregunta con trampa porque el adenoma hipofisiario más frecuente es el adenoma no productor. Wow. No produce hormona. De ahí, de los adenomas secretores, el prolactinoma es el más frecuente. ¿Por qué será importante? Ya, bueno, primero damos el orden, ¿no es cierto? Primero es el no productor, luego es el prolactinoma, que es el más frecuente de los secretores, y luego estará el adenoma somatotropo o productor de GH. ¿Ya? Esos son los más frecuentes. ¿Ya? En el caso del prolactinoma y del somatotropos es fácil porque pues, la clínica va a ir, el resultado clínico va a ir en el sentido de la hormona, ¿no es cierto? O sea, mis síntomas van a ser por exceso de prolactina y por exceso de GH, ¿no? Hablaremos de acromegalia, gigatismo, etc. Ya, no nos importa eso. Lo que sí nos importa, y es algo que de repente no es tan lógico y hay que ir un poquito más a fondo. ¿Cuál será el síntoma característico del adenoma hipofisiario no funcionante? ¿Qué creen que pasa? Nada, porque no produce. O sea, Nada. es muy poco. O sea, casi no se nota, ¿no? Por así decirlo, pasa desapercibido. ¿Qué opinas ahora?
tal vez crezca y dañe los nervios y otros órganos adyacentes. Más o menos, ya. Va a dos síntomas. Uno que no es típico, sino en realidad es que puede generar cualquier adenoma y va a depender del tamaño, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que puede generar es compresión. Entonces, puede generar síndrome supracelular, ¿no es cierto? Síndrome supracelular, que es básicamente por compresión de estructuras adyacentes como nervio óptico, ¿no es cierto? Enianopsia. Exactamente, generando la enianopsia mayoral. Lo que además de eso, pero esto no es característico. No es característico, ¿por qué? Porque lo puede generar un macroprolactinoma, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no es característico. ¿Qué sí será característico si es que aparece? Imagina que tú tienes una hipófisis, digamos el 100%, y de ese 100%, 50% es tu adenoma no productor. ¿Ok? Entonces, lógicamente, si estoy ocupando el 50% de un espacio, que así no sea macro, solamente en base a la estructura de la hipófisis, sino si estoy ocupando una estructura que normalmente debe estar secretando otras hormonas y tengo esta parte que no secreta nada, puedo generar hipopituitarismo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que puede ocurrir es de que se genere hipopituitarismo. ¿Por qué? Porque disminuye la producción hormonal en la hipófisis. ¿Por qué? Porque esta estructura está generando una masa que no hace nada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es otra posibilidad que puede ocurrir. Entonces, cuando se hace estudio de hipopituitarismo, de todas maneras, siempre hay que valorar una posibilidad de que estemos frente a un adenoma no funcionante. ¿Por qué? Porque ya vimos que es bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por eso les decía, es un poquito menos lógico. Pero si, digamos, le rebuscamos a fondo la explicación, sí nos podemos encontrar frente a eso. ¿Ya? Bien, entonces, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Sí? Entonces, lo concreto sería, primero, partir de lo normal, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la hipófisis va a ser un tejido glandular con diversos tipos celulares, porque producen diversos tipos hormonales. Entonces, esta diversidad de tipos celulares tiene un patrón clásico, es el patrón en mosaico, ¿no es cierto? Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto será ya irnos a lo patológico, que es el adenoma hipoficiario. Entonces, un adenoma hipoficiario es una tumoración benigna, ¿no es cierto?, a predominio de un tipo celular. Es por eso que el resultado se verá reflejado en el aumento de la producción de un tipo hormonal. Ese es nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto será que no sé si se han dado cuenta que los núcleos están un poquito hipercromáticos y están grandes, ¿no es cierto? Entonces, también podemos encontrar o no, o sea, puede ser más o menos, puede haber atipia también. ¿Por qué? Porque estamos en una neoplasia, ¿no es cierto? Y esto también nos sirve para recordar que la atipia está presente en las neoplasias, tanto benignas como en las malignas, no es característica de ninguna. Ya está. Y nuestro último, que es el cuarto punto, será los tipos más frecuentes de adenoma, ¿no es cierto? Es primero el adenoma no funcionante, ¿no es cierto? Segundo, el prolactinoma. Tercero, el somatotropo o productor de GH. Y hasta ahí los 4 puntos que vamos a recordar esto. En la 2 dijo un tipo celular y secreción de un tipo hormonal. Claro.